proyecciones. Recuerdo también que aquella mesa de allí y también arriba la de este lado, o sea, siempre las de vuestra derecha son las que contienen, las que tienen también, además del pan normal, el pan para celíacos. Así que si alguien es celíaco, aunque estés en esta zona, acuérdate de que esta es tu mesa. Tenemos que tener siempre cuidado con estas cosas. Vivimos esta época de las intolerancias y de las alergias y de todas estas cosas. No queremos que nadie se nos hinche ni salga asfixiado de aquí, sino lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos, ser llenos del Señor, que Él nos llene, que Él nos rodee por todos lados. Y eso es lo grande en un día como este. Bienvenidos todos. Este es el mejor lugar para estar en esta mañana, la presencia del Señor. No por el lugar así en sí, sino porque el Señor está en medio nuestro, porque le estamos glorificando, alabando y bendiciendo a Él. Así que vamos a ir, hermanos, en esta mañana a la palabra del Señor. La ofrenda también la tendremos luego, al final, junto con el tiempo de participar del pan y del vino. Pero vamos a ir nosotros ahora al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana y tomarlo y que el Señor pueda bendecirnos y pueda hablarnos. Estamos, como digo, en el verano y seguimos con nuestro lema. No estamos solos, en ningún momento estamos solos. Él está con nosotros en todo momento y, como digo, estamos centrados en Jesús, que es quien está con nosotros. La Santa Cena es algo que nunca podremos hacer demasiado. Es un ejercicio de memoria, es centrarnos en el Señor Jesucristo, centrarnos en Él. Siempre nos recuerda a Él, siempre nos lleva a la cruz, el comienzo de nuestra vida. Y ahora en esta época de verano no tenemos mensajes o series así especificadas, sino que vamos a compartir de diferentes aspectos que siempre tienen que ver con esto. Hoy, a pesar de estar centrados en Jesús, la Biblia contiene muchas historias y muchos personajes de los que podemos aprender grandemente. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos brevemente. Pretendo ser breve en esta mañana y pasar después a celebrar la Santa Cena. Un personaje del que podemos aprender cosas y que al final nos va a centrar en Jesús otra vez. Es una persona que estuvo muy cerca de Jesús, una persona que estuvo muy cercano a Él y durante 3 años vino. Fue uno de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos, concretamente Tomás. Y Tomás es uno de los grandes, de la gran nube de testigos. Y en nuestros grupos de hogar también hubo una sesión dedicada a él, a diferentes encuentros de Jesús en el Evangelio de Juan. Estábamos viendo. Yo hoy quisiera hablar de él y he titulado este mensaje Soy fan de Tomás. Soy fan de Tomás, lo he descubierto, también es el título de uno de los episodios de La Escarcha, creo que fue por noviembre del año pasado, hablando de este discípulo de Jesús. He descubierto que hay mucho que aprender de él, que puedo aprender muchísimas cosas de él y he querido entresacar algunas. El motivo por el cual hoy quería hablar de Tomás es porque hoy es una efeméride. A mí me gusta mirar a veces las efemérides y supe la semana pasada que hoy una efeméride es una celebración de un acto importante en el aniversario, cuando se cumplen años, no como un cumpleaños, pero de un acontecimiento. Hoy es efeméride, 3 de julio, del martirio de Tomás, de cuando Tomás murió dando su vida por el Evangelio. Por eso, la semana pasada alguien mencionó esto y pensé, wow, con lo que me gusta a mí, Tomás, vamos a hablar de ello justo en el 3 de julio. Hay algunas discusiones, algunos dicen 21 de diciembre, pero el 3 de julio es la fecha. De estas cosas no hay muchos datos así como para ser muy rigurosos, ¿no? Pero sí que está aceptada esta fecha del 3 de julio como la efeméride del martirio de Santo Tomás en la India. Sabéis que la tradición cuenta que todos los discípulos fueron a diferentes lugares con el Evangelio. Tomás fue a la India y fue un gran testigo del Señor, un evangelista allí, y llevó el Evangelio a ese lugar del planeta donde finalmente sufrió por la causa del Evangelio y fue atravesado con una lanza. Tal día como hoy, se dice 3 de julio. Y es alguien de quien no tenemos muchas noticias, pero sí algunas. Y yo no quiero hablar de cosas raras ni de evangelios apócrifos, sino de lo que aparece en la Biblia. Y vamos a leer un pasaje que creo que es el que le ha hecho más famoso, el pasaje por el que más se le conoce y por el que todos le recordamos. Así que todos sabéis ya qué pasaje vamos a leer. Pongámonos en pie, por favor, y en Juan en el capítulo 20 vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 29.
Leemos la palabra del Señor y dice así, leo en esta ocasión de la versión Reina Valera. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, me permito aclarar qué día era ese, era el día, ¿qué día era? Era el día de la resurrección de Jesús. Es decir, aquel día, en la mañana, habían ido al sepulcro y se habían encontrado con que la tumba estaba vacía. Y algunas mujeres vienen a los discípulos diciéndoles que han visto al maestro, gente va por ahí diciendo, wow, la tumba está vacía. Y además yo le vi, pues aquella le ha visto, pero la mayoría no saben qué pensar. Bueno, pues la noche de aquel mismo día, por la noche, con todo esto, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, esta era la sensación, este era el estado de ánimo, vino Jesús. Recién sacado del horno, recién resucitado, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la gran comisión en versión de Juan. Como me envió el Padre, así yo os envío. Mucho que hablar acerca de esto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hay mucho que se puede sacar de este tremendo pasaje, mucho de lo que el Señor está diciendo, mucho de lo que sucede. Pero voy al versículo 24 y en adelante, que es a lo que yo me quiero referir. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, suponemos que en el mismo lugar, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Significa que tú y yo somos bienaventurados, porque no vimos este día. No estuvimos aquí. Yo pagaría por haber estado, pero no estuvimos. Jesús le dice a Tomás, oh, has visto, has creído, bravo, bienaventurado. Pero más aún, todos los de Salem, que no vieron y creyeron. Wow. ¿Por qué no oramos? Damos gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu bienaventuranza sobre nuestras vidas sin merecerlo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Creemos en tu muerte y en tu resurrección. Creemos en ti. Gracias por tu palabra. Señor, cúbreme, rodéame con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Rodéanos a todos con tu presencia y haz que tu presencia sea muy real entre nosotros en esta mañana y al recordarte y tomar el pan y el vino, especialmente recordando estos momentos de tu muerte, tu resurrección, lo que hiciste por nosotros, Señor. Que siempre lo contemplamos con respeto, sin entender, amándote, Señor, y disfrutando de la vida que tú nos has dado. Gracias por este momento, gracias por este día, por poder abrir tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, en el nombre bendito, glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Esta lectura que hemos hecho es una lectura que ha hecho famoso a Tomás. Todos conocemos, o todo el mundo conoce a Tomás, no mucho de él, pero más o menos este episodio lo conocen. Y hasta existen pinturas. Tomás, ¿cómo pintas a Tomás? Pues metiendo el dedo. Esta es la escena. Esta es la escena de Tomás y esto le ha dejado con un San Benito que es el San Benito del incrédulo. Tomás es el incrédulo, el que no cree. Sin embargo, la figura de Tomás es espléndida, bajo mi punto de vista. Yo personalmente soy fan de Tomás. Quiero a este hombre. Creo que es un trato injusto el que se le ha dado, porque la incredulidad es cierto que no creyó en ese momento, pero no es menos cierto que es lo mismo que les pasó a todos. Todos, lo que pasa es que no lo dijeron como él. Pero aquí ninguno creyó hasta que vio. Porque vinieron las mujeres y dijeron, están locas.
Y venía el otro diciendo, bueno, ahora también, ahora unas mujeres nos inquietan diciendo, ahora este dice también, bueno, ahora va a aparecer otro seguro. Lo que pasa es que Tomás expresó, ¿no? La incredulidad es un pecado horrible que Jesús mismo, cuando llegó a Nazaret, no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia habla del pecado de incredulidad, al final no creer. Somos salvos por fe, si no creemos, pues no podemos ser salvos, ¿no? Entonces es terrible que a Tomás nada más nos quedemos con eso, porque hay más, hay bastante más en el caso de este hombre. Para mí es una figura sobresaliente, Tomás, y podemos aprender mucho de él. Yo digo que soy fan de Tomás porque prefiero a 4 Tomases que a 20 que digan que sí a todo y luego es que no. Pero 4 que los ves venir y que ves cómo son, y sabes cómo son y que están ahí como fue este hombre. Tomás me recuerda mucho a la parábola esa del padre que tenía 2 hijos y que le dice a uno, ve a mi viña, y le dice, sí voy, y luego no fue. Y otro que le dijo, ve a la viña, y dice, no voy, y luego sí fue, ¿no? Tomás me recuerda bastante a esto. Así que quiero mencionar 5 cosas de Tomás de las que creo que son dignas de estudio y que son dignas de considerarlas. Y antes de mencionarlas, antes de entrar en ellas, quiero decir algo acerca de él que creo que es importante. Y es que Tomás no es ningún crack. No es un influencer. No es nada del otro mundo. No es alguien llamativo, no tiene dones así muy especiales, lo cual a mí me da esperanza, porque si Cristo lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Lo puede hacer contigo, seas quien seas, vengas de donde vengas, sea cual sea nuestra procedencia, sean cuales sean nuestras dificultades. Tomás no es nadie sobresaliente, más bien te lo imaginas con ojos dormilones, temperamento depresivo, un flaco o un gordo cualquiera, o sea, uno del montón, Tomás. Cuando vas a mencionar a los discípulos, yo sé que aquí más de uno podría decirme de memoria la alineación de su equipo, pero si le pido los 12 discípulos, voy a tener que pensar un poco más. Pues Tomás está entre ellos y no es de los primeros que nos acordamos, no es de los 3 principales, no tiene ningún don especial, pero el caso es que esto es lo que le hace especial, porque Dios siempre escoge lo que no es para avergonzar a lo que sí es. Así que no vamos a hablar de ningún héroe ni de ningún grande del mundo, sino de alguien que tiene algunos rasgos y me parece impresionante. 5 rasgos. El primero de ellos es un rasgo biológico de él que ya le hace llamativo de por sí. Los 4 restantes tienen que ver con sus 4 apariciones. Tomás aparece 4 veces en las Escrituras. Y vamos a ver lo que podemos aprender en cada una de ellas. Entonces voy directamente a estas 5 características. Después vamos a tomar la cena, el pan y el vino. La primera de ellas es Dídimo. He acompañado cada una con una imagen. Y no me acordaba de cuál había puesto aquí. El nudo, sí. Dídimo. Dídimo es algo que aparece, bueno, Juan es el único que habla de Tomás. Luego los otros evangelios hablan, pero ahora lo vamos a decir. Pero Dídimo es un apodo que él tenía, y Dídimo es una palabra en arameo que significa mellizo o gemelo. Tomás era un mellizo o un gemelo. No se sabe bien, en aquel tiempo no se distinguía muy bien entre mellizos o gemelos. Eso solamente ha sido posteriormente cuando la ciencia ha avanzado y ha hecho diferencia entre lo que es un gemelo y lo que son gemelos y lo que son mellizos. ¿Hay mellizos aquí? Mellizos, yo conozco algunas. ¿Gemelos? ¿Hay algún gemelo? ¿Gemelos no hay? Sí, ahí hay gemela. Muy bien. Entonces sabemos que los gemelos, hoy se sabe que están en la misma bolsa, ¿no? Entonces por eso comparten, por lo visto tienen el 100% el mismo ADN. Pues son como gotas de agua. Los mellizos tienen bolsas diferentes, entonces no tienen el 100%, tienen un porcentaje altísimo. Pero en la antigüedad, Dídimo podía ser cualquiera de las dos, no sabemos cuál era el caso de Tomás. Lo que sí está claro es que son los dídimos o los gemelos o mellizos son gente que nacen en el mismo parto. Bueno, bueno, las madres dirán que son 2 partos, pero son 2 peces, ¿no? Pero que es en el mismo día, en el mismo embarazo. No sabemos bien los detalles de Tomás, pero he sacado esto porque un mellizo, un gemelo, no es cualquier tipo de hermano. Todos sabemos que los mellizos o los gemelos, los mellizos y los gemelos, diferente, tienen una conexión
tipo nudo marinero, difícil de romper. Yo tengo hermano, tengo hermanas, nos queremos, pero es diferente cuando tienes un hermano o tienes una hermana que cuando tienes un mellizo o cuando tienes un gemelo. Ahí hay una conexión que por eso pregunté a algunos, los que lo son lo saben, que es diferente. Y si tienes otros hermanos, sabes que son tus hermanos, pero este es mi gemelo. Son otros hermanos, pero este es mi mellizo. O sea, hay algo ahí que después, incluso cuando crecen, dificulta sus relaciones con los demás porque son el perfecto matrimonio. Y el pastor de Bilbao, por ejemplo, yo sé, no le he pedido permiso, pero sé que no tiene ningún problema en decirnoslo. Jesús Giraldo, no sé cuántos lo sabéis. ¿Cuántos conocen a Jesús Giraldo? ¿Cuántos sabéis que Jesús Giraldo es un gemelo? Jesús Giraldo tiene un hermano gemelo y vinieron los dos al Señor cuando eran jovencitos, 19 años, estudiantes para cura. ¿Cómo se dice? Estudiantes de seminario católico. Y venían los dos iguales, como una gota de agua. Hoy en día yo los distingo, porque el otro ya se dejó el pelo de otra forma, pero hubo un momento crucial en su vida en que se separaron. Y se separaron a propósito, porque no podía ser. Después, se casaron los dos, ambos con una colombiana, de baja estatura, ambas. Rasgos, o sea, de verdad, los gemelos es una cosa que separados y todo, es increíble. Entonces, no sabemos mucho de Tomás, pero esto para mí me parece un rasgo importante. ¿Sabes por qué? Porque algo sabemos de él. Tenía un hermano. Tomás tenía un hermano que era parte de él mismo. Era parte de su alma. Eso sí lo sabemos. Y en ningún libro, en ningún escrito se nos habla, no sabemos quién era el otro Dídimo. No sabemos nada de él. Lo que sí sabemos es que Tomás seguía a Jesús. Del otro Dídimo no sabemos nada, pero Tomás sí seguía a Jesús. Lo cual implica que por más unido que estaba él a su hermano, hubo un momento de renuncia en su vida. Hubo un momento de separación en su vida. Hubo un momento en que tuvo que decir no a algo que era muy querido para él. Porque de hecho Jesús llegó a decirlo en Lucas 12:51, no penséis que he venido a traer paz, sino disensión. No penséis que he venido a traer sosiego, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, el padre contra el hijo contra el padre, el hermano contra la hermana contra el hermano, la hija contra la madre. ¡Wow! Y esto no contradice en absoluto el canto de los ángeles cuando nace Jesús en Belén, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Jesús cuando dice, Jesús no está negando la paz mesiánica, lo que está afirmando Jesús es que con su muerte y con su resurrección, las personas, los seres humanos como tú y yo, nos vemos forzados a posicionarnos y a tomar partido y a decir si estamos con Jesús o si no estamos con Jesús. Y aquellos que siguen a Jesús, evidentemente hay una paz duradera, paz eterna en el alma y paz futura en el reino, pero quienes no les siguen normalmente están en contra del reino de los cielos, porque el espíritu es contra la carne es contra el espíritu, y hay una disensión grande. Y Tomás, en un punto de su vida, tuvo que renunciar a la influencia, a la cercanía, a la asiduidad, a la confianza y a todo lo que le otorgaba la seguridad y lo bonito que le otorgaba estar con su hermano, tener esa unión. Y en este aspecto, esta característica de Dídimo me parece que le hace un gran ejemplo, porque es un hombre que sabe lo que es la renuncia. ¿Por qué se separó de su hermano? No lo sabemos, pero es muy posible que fuese precisamente por el Evangelio. Es muy posible que fuese por eso. Y es Jesús también quien dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y sigue diciendo, y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, primera característica de Tomás, piensa en algo que para ti es muy querido. Piensa en algo de lo que no te separarías porque para ti es parte esencial de tu vida. Y no estoy hablando evidentemente de divorcio, lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. Pero estoy hablando de aquellas cosas que para algunos pueden ser vicios, para algunos puede ser el trabajo,
para algunos pueden ser posesiones, para algunos puede ser el dinero, para algunos puede ser el deporte, para algunos pueden ser costumbres, para algunos puede ser su cultura, para algunos su nacionalidad, para algunos sus hijos, para algunos sus padres. ¿Qué es para ti? Jesús te dice, si no me amas a mí más, no eres digno de mí. Y Tomás, yo salpico esto así, como gotitas sobre vosotros. Tomás es un ejemplo grande en este aspecto de Dídimo, porque no tengo ni idea de quién era el otro. No aparece para nada, pero Tomás se apartó. Fuese lo que fuese, Tomás se apartó, porque Jesús era primero. Y a mí eso me enseña. Y lo tomo para mí, porque hay cosas en mi vida que me doy cuenta que son tendencias y cosas que yo amo y que no son compatibles con Jesús. Y somos expertos en buscar atajos para compatibilizar a Cristo con aquello que me gusta. Y Cristo dice que no es así, que si amamos a algo más que a Él, no somos dignos de Él. Y continúa diciendo, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, lo cual me lleva a la segunda característica de Tomás, para no tomar mucho más tiempo. La segunda característica de Tomás es que era discípulo. Ya no es una característica biológica, sino es de cómo aparece en la Biblia. Aparece en los diferentes evangelios, en todas las listas de los 12 discípulos aparece Tomás. Él está siempre y aparece en todos los evangelios. Los que eran discípulos de Jesús. Tomás está entre ellos. Y aquí vuelvo un poco a lo que dije al principio. Esta característica me retrotrae a lo que dije un poco como introducción. Tomás no es una persona con unas cualidades o con unas características sobresalientes. Tomás no es la persona típica que elegirías para estar en tu equipo y brillar. Casi que parecería un lastre, Tomás. ¿Quién quiere un Tomás? ¿Quién quiere un Tomás en el equipo? Bueno, pues Jesús quería a Tomás en el equipo y lo escoge. Y lo escoge básicamente porque Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los que escoge. Lo cual significa que tú, hoy, aquí, lo único que te separa de ser un discípulo de Jesús no son tus capacidades, no son las cualidades que tengas, no son los errores que hayas cometido en el pasado, las cosas que te atormentan. De hecho, si no estás especialmente capacitado, eres idóneo para seguir a Jesús. Creo que tienen más dificultades los que tienen capacidades. Por eso la gente y el grupo de alabanza, el tema de la alabanza y de la música y de las artes en general es un tema difícil a la hora de servir al Señor. Porque hay mucho ego en juego. Hay mucho con lo que luchar cuando tú tienes un don y lo sabes y la gente lo aplaude. No es fácil hacerte pequeño y decir como Juan es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca. La mayor tentación con la que tienen que luchar todos los que sirven al Señor en algún tipo de arte es en conseguir que no se les vea a ellos, sino que se vea a Jesucristo. Y ser un discípulo simplemente es ser un aprendiz, ser un alumno permanentemente. Y la palabra discípulo tiene mucho que ver con disciplina, porque no te creas que eso nace solo. Eso tiene que ver con autoimponerse disciplina para ser aprendiz y ser discípulo todos los días de nuestra vida, hasta que la muerte nos separe. Tomás no solo era un dídimo que había renunciado a cosas, había abrazado a Jesús y era aprendiz, era discípulo, era alguien que quería aprender, era alguien que sabía que no tenía cualidades. No le importaba, quería aprender y ponía sus manos para que el alfarero le ayudase de cómo tenía que hacerlo, porque Dios siempre lo hace así. Sacó a Israel de Egipto cuando Israel no era nada y Egipto lo era todo. Y eran esclavos del pueblo más poderoso del mundo y lo hizo Él con mano poderosa para que no les cupiese ninguna duda de que había sido Él, no fueron ellos, porque nadie podía sacarlos. Pero lo hizo para que sepas que no hay cárcel de la que Él no te pueda sacar. Y abrió el mar rojo porque era imposible pasarlo de otra manera. Y abrió el mar rojo no porque Moisés pusiese la vara, sino porque su poder abrió el mar.
Y si el poder de Dios no abre el mar, ya puede Moisés poner la vara, que el mar no se abre. Fue su poder. Porque era un mar absolutamente que no se podía atravesar. Estaban encerrados entre el ejército egipcio y el mar. Dios abre el mar y Dios destruye a los egipcios. Y lo hace Dios, para que no le quepa duda a nadie. No tuvieron que luchar siquiera. Y derribó los muros de Jericó, porque era una fortaleza inexpugnable. Y puso a unos señores a gritar y a tocar las trompetas, como si eso pudiera derribar una muralla. Fue Él. Y tuvo la delicadeza y el detalle de tirar toda la muralla, excepto la casa de Rahab, porque lo había dicho Él. Que no le cupiese duda a nadie de que eso fue Él. Y lo hará contigo. No por tus cualidades, sino porque seas su discípulo. Y hagas lo que Él diga. Aprendo eso de Tomás. Era un discípulo. Yo quiero serlo. Soy fan de Tomás. Tercera característica, era un hombre leal. Leal. Esta característica, ¿de dónde la saco? Tiene que ver con otra de sus apariciones en Juan capítulo 11, en el episodio de Lázaro. Jesús está con su gente haciendo ministerio, de pronto vienen unos mensajeros. He puesto esta foto, ¿sabéis quién es? Sam, del Señor de los Anillos, Sam Sagath Gamgee. No he visto otro personaje novelesco más leal que este. Los que lo hayan leído lo saben, los que no lo hayan leído, por favor, El Señor de los Anillos es una lectura bonita para el verano, muy fantástica, pero escrita por un hombre creyente con muchos paralelismos bonitos. No es teología sistemática ni es Biblia, pero está bonito. Bueno, Sam, un don nadie, pero leal como nadie, leal como ninguno. Cuando toda la comunidad del anillo desaparece, Sam se la juega, Sam tiene que seguir. Tomás está con Jesús y vienen y le dicen, tu amigo Lázaro ha muerto. Y justo, claro, está en Betania, que está a un palmo de Jerusalén. No, ¿cómo vas a ir para allá? Mantente lejos del peligro. Y Jesús dice, vamos para allá. Pero Señor, ¿vas a ir a Jerusalén? Maestro, a ver, te han puesto precio a tu cabeza, te quieren matar. Y él dice, vamos. Además, no es que esté enfermo, ha muerto y me alegro. Vamos. Y todos, otra de las que hubiera pagado por estar, y salta Tomás y dice, pues vámonos todos para morir todos. Vamos todos también para que muramos con él. Como le van a matar, por lo menos que no muera solo. Soy fan de Tomás. ¿Quién quiere a Tomás en su equipo? Yo. Yo quiero a alguien porque me demuestra que es alguien que, sí, muy pesimista, con ojeras así me lo imagino. Muy pesimista, pero leal. Ve las cosas desde el punto de vista terrenal. Pero tiene los pies en el suelo como nadie. Y aún así, dice, yo voy. A la arena, ¡buah!, nos van a matar. Yo voy el primero, venga, vamos. ¿Quiénes son los que salen contigo a la arena, a los leones? Tomás. Es un hombre que me demuestra que no necesita tener el control de todo, no necesita entenderlo todo, no necesita ni siquiera estar de acuerdo. Él va, porque es discípulo, porque pertenece a Jesús. Se llama lealtad y es súper difícil de encontrar hoy. Muy difícil. Yo me he dado cuenta que muchas de las personas que dejan la iglesia, que se van, no es porque haya pecado en la iglesia. No es porque se predica algo que de verdaderamente no, es porque no se hacen las cosas como les gusta. Porque no están de acuerdo con cierto tipo de cosas. Pues son muy leales. Mucha gente leal a sus ideas, leal a sus percepciones, leal a su manera de entender el mundo y las cosas. Pero leales así como Tomás. Y escucha, esto es importante. No necesito entenderlo todo para ser leal. Y luego tú dices, no, yo soy leal a Dios, pero claro, es que los hombres... Pero escucha, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Es que la lealtad se demuestra en esas cosas pequeñas, en las pequeñitas. Yo como cristiano lo confieso. Hay cosas, a veces me gustaría que la Biblia dijese otras cosas de las que dice. A mí. No sé, eso lo de poner la otra mejilla,
No sé tú, lo de correr la segunda milla. A mí hay veces que me gusta, no sé, tomarme la justicia por mi mano un poco también, ¿eh? Hay veces no has dicho nunca, si yo fuera Dios, a mí hay cosas que me gustaría que fuesen, no sé, de otra manera, y que me gustaría que Dios moviera la mano y el brazo de otra forma y con más rapidez de lo que hace. Me gustaría cambiar cosas, pero que no están en mi mano, no las entiendo, no son mi competencia tampoco. Pero he llamado a seguir al Maestro, a ser su discípulo y a ser fiel hasta la muerte, porque al final lo que Dios premia es la fidelidad, no la felicidad. Hemos cambiado las letritas, ¿no? No es felicidad lo que Dios premia. Hay una obsesión con la felicidad, yo es que tengo que ser feliz. Tú lo que tienes que ser es fiel al Señor hasta la muerte y te dará la corona de la vida. Sé feliz hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, no dice eso. Sé fiel. Empieza por F las dos, pero es fiel, no feliz. Leal. Tomás era este tipo de persona. Lo tiene. Tiene esta fidelidad. Y te digo, en cosas pequeñas se nota. Cosas como la autoridad. A veces tú no estás de acuerdo con la persona que está... Y cuando hablo de autoridad a todos los niveles. A todos los niveles. Hablo de tu jefe en el trabajo. Hablo de los roles que Dios ha dado en el hogar. Hablo de la iglesia, la autoridad ministerial y espiritual. Hablo de en cualquier ámbito, en el ámbito político, lo que tú quieras. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de lo alto. Entiende que la autoridad es algo que Dios da y es un principio. Y puede que la persona que está sobre ti en autoridad sea un no creyente y no estés de acuerdo en cosas. Pero Dios te prueba. Y te voy a decir algo. Mientras no atente directamente contra los principios de la palabra de Dios, tú estás llamado a someterte a la autoridad y a ser fiel. Y eso no es popular hoy, porque estamos llamados a ser uno mismo. Claro que Dios quiere que seas tú mismo y tú misma, pero hay principios que Dios bendice. Tomás es un hombre leal y lo entiende. Y no creo que le apeteciera morir a mano de los romanos en Jerusalén. Pero si Jesús lo dice, vamos, todos. Al final, Él es el que va adelante. Cuarta de Tomás. Honesto. ¿Qué he puesto aquí? Ahí. Se ve mal, pero es una manzana con cara de risa y la otra con cara de pena, pero que se pone delante de una careta, ¿no? Honesto porque honesto es lo que se me ha ocurrido como contrario a hipócrita. Contrario a hipocresía. Esto lo saco de Juan 14, cuando está diciendo el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿no? Es otra de las que pagaría por haber estado. El Señor está dando un discurso espiritual profundo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuerais a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros podáis estar. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y me imagino a los discípulos, hablando en lenguas no porque todavía no, pero bueno, me los imagino en éxtasis. Y salta Tomás. Porque Jesús acaba de decir, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Y dice Jesús, dice Tomás, ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. ¿Qué estás hablando? Y pagaría, porque me imagino a los otros haciendo así, bajando del viaje astral y diciendo, Tomás, no rompas el momento. Me los imagino. Tomás es lo que ves, honesto. No tiene ningún tipo de reparo ni de vergüenza por preguntar algo aún a riesgo de parecer ridículo a los demás. Así somos todos, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha dado vergüenza levantar el dedo por lo que vayan a pensar de tu ridícula pregunta? Nunca, solo a mí. Bueno, pues Tomás no tiene eso. O si lo tiene, se lo come. Es honesto. Y quiere saber. Me recuerda mucho a un hermano que no voy a nombrar porque los más antiguos lo recordarán.
y él vive todavía y está en otra iglesia, pero también soy fan de él. Una persona de lo más de Vallecas, era de Vallecas, así hablaba. De Vallecas y además y tenía un pasado turbio y el Señor, se había entregado al Señor con todo el alma y tenía realmente estudios cero. Y recuerdo que en la iglesia antigua donde estábamos al principio vino alguien a enseñar cosas de sonido para que funcionaran los micrófonos y sonaran las cosas bien. Y se apuntó hasta... se apuntaron todos los jóvenes, nos apuntamos allí a tomar notas. Y vino uno a darnos una clase y nos empezó con la pizarra, empezó a hablarnos de hercios, de vatios, de kilovatios, de no sé qué, de longitud de onda, de sergios y de fuerza y de no sé qué. Y estábamos todos allí tomando nota. Y en esto el profe se vuelve y le dice a este que estaba al lado mío, dice, por ejemplo, ¿tú qué piensas, qué dirías tú? Y yo dije, bueno, ha preguntado al primero de la clase. Y soy fan de él porque dijo, más o menos dijo, se quedó así un rato callado sin saber qué responder y dice, vamos a ver, dice, yo te estoy escuchando, ¿no? Así, así. Dice, te estoy escuchando, ¿no? Te estoy escuchando todo lo que estás diciendo y me gusta, de verdad. No te vais a creer, me gusta, bastante. Pero no me estoy enterando de nada. Y aquello fue la carcajada de toda la clase, ¿no? Se acabó la clase. ¡Guau! ¡Guau! Tomás. Honesto donde los haya. ¿No sabes tú que lo que más importunó a Jesús de todo era la hipocresía? La hipocresía, eso que se dice hoy, tú haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. Pues todo lo contrario, Jesús no lo soportaba y fue capaz de estar en compañía de publicanos, de pecadores, de prostitutas, de ladrones y ser tremendamente amigable con ellos y darles el amor de Dios y tremendamente duro con los fariseos porque sabiendo la palabra, decían una cosa y vivían otra. Y decía, sois 2 veces, ¿cómo dijo? Hacéis prosélitos, recorréis el mundo y los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Si yo digo eso hoy, me echan de la reunión de pastores. Creo que a veces la iglesia se convierte en un lugar de apariencia, en un lugar de poner la careta. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Porque ¿cómo va a pensar el hermano o saber de mí? ¿O qué va a pensar? Me encanta cómo... Esto no, yo no estoy avalando ni justificando lo incorrecto. Que nadie diga ahora, no, pero es que yo soy así, ese famoso de yo es que soy así. Y operaros los demás. No, Jesús te quiere cambiar, te quiere transformar. Pero sé honesto, sé honesta. La única manera de cambiar es no esconder lo que traes. No voy a decir que pongas tus problemas en el tablón de anuncios de la iglesia o en la web. Pero busca con quién... Por eso me encantan los grupos de hogar. Me encanta sobre todo los nuevos en los grupos de hogar. Me encanta. Me encanta cuando hermanos me cuentan cómo alguien se convirtió al Señor y al día siguiente cuenta algo y dice 80 tacos en medio, mientras cuenta la parábola del hijo pródigo que la ha descubierto de nuevas, mete en medio, pues claro, lo acaba de ver y mete ahí en medio, y yo sí que pagaría por ver la cara de los religiosos así como diciendo, ahí sí que pago yo también para verla. Me muero de la risa, me encanta. Sin justificar lo que debemos ir y que el Señor tiene que ir transformando. Pero qué fantástico cuando de una manera honesta vienes al Señor. Eres lo que eres. Eso es creíble. Lo otro no te lo crees ni tú. Pero ni tú, ¿eh? ¿A dónde vas? Yo llevo ya más de 30 años en el ministerio y te lo digo. ¿Dónde vas? Muchas cosas que no me las creo. Pongo cara como de que sí, pero no. Y el Señor lleva tratando siglos con gente de tu calaña y de la mía. Se lo sabe de ida y vuelta y tampoco se lo cree. Nos conoce, nos ve como somos. Tomás es terriblemente honesto. El punto no es ser original o ser novedoso, pero nunca tengas reparo por hacer preguntas, por investigar, por aprender, por saber más, por miedo a lo que vayan a decir los demás. Aunque sea del ABC del cristianismo, empieza de ello. Recuerdo aquel que vino y como líder y entonces le pusimos en nuestro programa para empezar a hacer un discipulado y dice, pensé que me ibais a poner algo más
más maduro, ¿no? Esto es como la base, ¿no? La base. Lo primero es la base y lo segundo peinarse. Y luego ya seguimos. La quinta. La quinta, Tomás era práctico. Y he puesto esa porque ese es Tomás. No sabía qué palabra poner, pero es un tipo experimental. Y ahí sí es el pasaje este que hemos leído. Es un tipo que él tiene que experimentar personalmente las cosas. No es un teórico. Él quiere verlo, él quiere vivirlo y quiere vivirlo porque no se conforma con menos y porque no podía vivir sin Jesús. He dejado al Dídimo, lo he dejado todo. Voy hasta el final, pero lo que no puede ser es que esto sea mentira. Y yo no quiero dar mi vida por una mentira, quiero verlo, quiero experimentarlo, quiero tocarlo, quiero que sea parte de mí mismo. Y probablemente es lo que más me conmueve de Tomás, lo hemos leído. Es una pena que nos quedemos solamente con el aspecto de la incredulidad de Tomás, que está ahí, y que Jesús lo reprochó también y dijo que nosotros, los salemitas, somos más bienaventurados por creer sin haber visto. Amén, fantástico, pero no te quedes solamente porque hay más, fíjate bien. En el primer encuentro que Jesús aparece, Tomás no estaba. No se nos dice por qué no estaba, pero no estaba. Sin embargo, se nos dice que es claramente insuficiente para él. Se nos dice que los demás cuentan con él. No se nos dice que se ha apartado del grupo, sino que sigue estando, por algún motivo no estaría, algo tendría. Y cuando le dicen esto, él de entrada dice que no, que él tiene que... Y sin embargo, 8 días después sí está con ellos. No se aparta. No es alguien que se ha ido y que dice, zumbao. No, él sigue, porque es leal, porque ama a Jesús. Porque no se puede imaginar una vida sin él. Ama tanto a Jesús y necesita tanto a Jesús que lo quiere para él. No le basta con que se lo diga Pedro. Lo dice Pedro, le respeto, le creo, pero no me lo creo. Lo quiero, yo quiero. No me sirve lo de Pedro. Lo quiero yo. Yo quiero tocarlo. Yo quiero meter mis dedos en la llaga. Quiero experimentarlo, quiero vivirlo. Y no lo manda todo al garete. A la próxima está, vuelve. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces tú puedes estar en el culto, puedes estar en compañía de tus hermanos y sentir como que no pasa nada, pero escucha, no es cuando tú dices, no es cuando tú quieres. Si tú eres fiel y si tú eres leal y si tú eres un buscador, esto es lo que me gusta de él. Si tú eres una persona práctica y un buscador que quieres experimentarlo, la Biblia dice que el que busca halla. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que llama, se le abre. Lo que no nos dice es cuándo. Sé leal. Continúa. No sueltes. Tomás no estaba. Vaya hombre, no estaba. Tenía que haber estado Tomás, no estaba. Pero a la próxima estaba. Él dijo, no me lo puedo perder. ¿De verdad que no se lo creía? Entonces, ¿qué hacía allí? Tomás es práctico, Tomás quiere experimentarlo. Y te digo algo, con gente así, Jesús se aparece. Me conmueve que Jesús es capaz de volver cuando ya había estado con ellos y podía haber dicho, ¿haber estado? ¿Dónde estabas? No has venido al culto, ¿no? Te lo has perdido. Jesús vuelve. Vuelve por Tomás. Vuelve por Tomás. Y después de decir lo que tiene que decir, paz a vosotros, se vuelve a Tomás y le dice, Tomás, mira, ¿de dónde lo sabe? Porque Jesús volverá siempre por ti. Jesús por ti, Jesús no es que te pida a ti que pongas la otra mejilla o que corras la segunda milla. Jesús recorrerá la segunda por ti. La recorrerá por ti. Si tú le buscas, si tú le quieres, si tú le necesitas, si tú estás ahí buscándole y si por lo que sea no lo has vivido, no has vivido lo que otros han vivido, no importa. Jesús volverá por ti y te lo mostrará personalmente y lo vivirás. Y hay muchos aquí que no han vivido lo que les hubiese gustado vivir. No lo tires todo por la borda por eso. Ni tampoco te conformes con lo que otros han vivido. Tienes que vivirlo tú de manera práctica. Nunca aflojes en esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. ¿Quiénes son esos? La generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que le buscan. ¿Eres tú un buscador? ¿Eres tú una buscadora?
práctico, experimental. No basta con la teoría, señores. Necesitamos la práctica. Necesitamos vivir a Jesús en nuestro día a día. Necesitas vivirle en tu momento difícil, en tu depresión. Necesitas vivirle en tu soledad, en el abandono. Necesitas vivirle ahora que ha subido la gasolina tanto. Necesitas vivirle. Necesitas vivir sus milagros. Necesitas vivir y ver su provisión en las cosas pequeñas y ver que no estás solo, nunca. Soy fan de Tomás. Sobre todo porque al final él nos enfoca en Jesús. Tomás no es nadie. Tomás no es nadie sin Jesús. Pero con Jesús lo matan tal día como hoy en la India por el Evangelio. Y no afloja. ¡Wow! Por lo tanto, mientras nos preparamos para recibir la Santa Cena, Lucy, esta es la señal que yo te decía. Y todos los demás. No, así de honestos tenemos que ser. Mientras nos preparamos, quiero decirte, no se trata, escúchame bien, no te distraigas porque ellos suban, solo van a tomar lugar aquí para ayudarnos ahora cuando tomemos la Santa Cena. Pero escucha esto, no se trata, si yo estuviese tratando aquí de decir, una lista de cualidades que tenemos que imitar. No se trata de que te apuntes cualidades y trates de imitarlas, porque Tomás es todo esto únicamente por Jesús. Se trata de enamorarse de Jesús. Se trata de mirarle a Él. Y cualquier predicación tiene que llevarnos a Jesús. Cualquier exposición de la palabra tiene que llevarnos al final a confrontarnos con Él. Porque no es a Tomás a quien intentamos imitar, ni a David que venció a Goliat, porque al final pues tenemos que ser valientes o tengo que esforzarme. Escúchame, no son cualidades que tú puedas gestar en tu interior. Lo que necesitas es a Jesús. Lo que necesitamos es centrarnos en Él, venir a su cruz. Y es lo que hacemos hoy aquí. Es lo que vamos a hacer ahora, acercándonos a la mesa. Te enamoras de Jesús y permites que Él sea el centro de tu vida. Y te digo, no te va a importar, no digo que no te vaya a costar, pero no te va a importar renunciar a lo más querido por Él. Vas a aprender lo que es la lealtad, pero porque estás enamorado de Él. Como cuando estás enamorado de una chica, ya te pueden venir a decir que no te conviene, que ese chico no es para ti, que... Mira, le quiero. ¿O no? Es enamorarnos de Él de tal forma que Él sea lo máximo. Y luego hay mucho que aprender y muchas cosas que podemos adquirir en el camino, pero lo básico está en conocerle a Él, darle el corazón y que Él sea el dueño de nuestras vidas. Hoy nos acercamos a la mesa del Señor. Voy a pedir a los hermanos que nos ayudan, por favor, que ocupen sus lugares. Recuerden seguir las instrucciones de los ujieres para que, según la zona en que estés sentado o sentada, puedas ir a la mesa correcta. Tomamos el pan y el vino y volvemos a nuestros lugares y lo sostenemos. Y también recogemos la ofrenda, traemos nuestras ofrendas al Señor cuando empecemos a pasar, a desfilar. Te invito a enamorarte del Señor. Lo que hacemos ahora al acceder a la mesa, al acercarnos a la mesa, es encontrarnos cara a cara con Jesús. No sé dónde está Jorge. Si puedes pasar, por favor. Voy a pedir que él nos comparta, antes de leer, nos comparta un mensaje profético que durante esta semana estaba en su corazón y que en este tiempo de alabanza, en el comienzo esta mañana, él sentía. Quiero pedir que él lo comparta con nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, y enseguida escuchamos este mensaje y enseguida leemos la palabra y participamos de la Santa Cena. Amén. Hola. Sí, gloria al Señor. Amén. Una palabra creo del Señor para la iglesia. Y es, creo que el Señor está diciendo, yo he hecho todo y venir a mi presencia es fácil. El Señor dice, he hecho todo para que tú vengas y ores a mí. Y el Señor dice, cuando tú vienes a mí y me oras, yo oigo tu oración y te respondo. Pero ahora dice también el Señor, yo quiero hablar contigo cara a cara. O sea, quiero hablar contigo como un padre habla con su hijo, como un amigo habla con su amigo. Por eso dice el Señor, deja el afán en tu vida y busca mi rostro.
Dice el Señor, cada uno búsqueme en lo íntimo de su habitación. Aléjese de todas las cosas que están agobiando tu vida y búscale al Señor, es lo que está diciendo. Que Él quiere otra vez hablarnos a cada uno, cara a cara, como un padre habla con su hijo, como un amigo habla con su amigo. Amén. 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 Es lo que el Señor desea con nosotros. Y es a lo que te invito ahora, en este momento, no es otra cosa que lo que Jesús dijo, pensar en Él, tener memoria de Él. Y leo en 1 Corintios lo que dice el apóstol Pablo antes de orar y participar del pan. Dice, sí, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga.